entonces el tema que vamos a estar tratando en este nuevo seriado, conforme a lo que Dios determine, más el fruto del Espíritu. ¿Por qué más el fruto del Espíritu? Porque el fruto del Espíritu es abundante. Entonces es la evidencia de una vida gobernada por Cristo en cada uno de nosotros. Entonces leemos la palabra en el día de hoy. Y vamos a leer en el libro de los Gálatas capítulo 5. Vamos a leer el 16, el 19 y del 22 al 25. Amén. Dice la palabra en el libro de Gálatas 5:16. Leemos la palabra con respeto, con reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El 19. Y manifiestas son las obras de la carne. No están todas ahí, pero las vamos a leer las que están. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y vamos al 22, que es lo que nos interesa más. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y entonces, si nosotros hemos venido tratando constantemente sobre dos naturalezas en conflicto, de una manera u otra, el Espíritu se ha manifestado en nosotros y hemos tenido que de una manera u otra, valga la redundancia, tener que haber recibido algún cambio. Algún cambio ha debido manifestarse en cualquiera de nosotros, en alguno de nosotros. En mí he tenido que ver cosas que todavía yo lucho o luchaba con ellas. Algunas se han ido, otras permanecen y seguimos en el proceso de transformación. Porque esto que vemos aquí no es nada fácil, es un proceso de transformación, donde yo abandono esa vieja naturaleza. Y abandonarla es fácil, no es fácil. Pero con la ayuda de Dios, todo es posible. Amén. Amén. Con la ayuda de Dios, todo es posible. Entonces, si Cristo ha cambiado nuestra vida, nuestra naturaleza, y ahora vivimos bajo su voluntad, ¿qué debería comenzar a verse en mi vida o en nuestra vida? Es una tremenda interrogante. Porque si Cristo ha trabajado en mí, algo tiene que haberse comenzado a molestar dentro de mí, porque ¿qué se molesta? Por eso es que muchas veces se van cuando se predica la palabra. En muchos lugares donde se levantan actividades, donde se levantan siempre que hacen algún tipo de actividad en la zona, alguna campaña, muchas veces la gente se dice, estos evangélicos se molestan, pero es que a muchos la palabra le trastorna. Porque cuando usted vive en una vida con la manifestación de la manifestación de las obras de la carne, la gente se siente incómoda cuando se la comienzan a sacar a la luz. Pero cuando hay una manifestación del Espíritu, nosotros comenzamos a tener una vida constante en paz. Y entonces esa interrogante, lo mínimo que podemos pensar en ese cambio, pero la respuesta de Pablo no fue sencilla, o es sencilla y profundamente transformadora. Entonces dice, más el fruto del Espíritu. Una evidencia, la evidencia de una vida transformada por Cristo. Si yo me entrego al Señor, si yo me entrego a los placeres y vuelvo yo de nuevo a tocar el capítulo de Lucas 15 con la parábola del hijo pródigo, lo que el hijo quiso tomar e irse a gozar, a vivir lo que era en la pura carne, en las obras de la carne, porque en él se manifestaron. Yo no sé qué fue lo que vi el día pasado, que realmente se manifestó, cuando lo vi, yo dije, pero este es el hijo pródigo. Manifiesta las obras de la carne en él, absolutamente todo. Y en parte lo que vimos en la MAD, que deben entrar a la MAD, aquellos que realmente tienen su tiempo, que pueden entrar hasta cuando vienen en el vehículo, si van tarde a casa, pueden entrar a la MAD. Y como vimos esta semana, lo que era la orgía y la fornicación, etcétera, etcétera, las cosas que vimos y los pecados en exceso, así mismo era la vida del hijo pródigo. Y lo vi en otro punto que también lo traje a colación y dije, la vida del hijo pródigo. Pero cuando hay un reconocimiento, lo primero que tenemos que hacer es reconocer
¿Qué dijo el hijo pródigo? Levantó sus ojos al cielo y le diré al Padre que he pecado contra el cielo, es decir, he pecado contra Dios y contra mi Padre. Entonces, cuando reconocemos que nuestra vieja naturaleza nos está haciendo daño, entonces nosotros ahí tenemos un arrepentimiento, y ese arrepentimiento es genuino y Dios acepta nuestro perdón, la búsqueda. Esta mañana hablaban del perdón en la apertura. ¿Qué es el perdón? Es cuando yo comienzo a despojarme de todas aquellas cosas que me están agobiando. Pero si yo tengo una condición con mi hermano Marcos, yo la traigo a la luz y la hablo directamente con Marcos y digo, vamos a sanar esa diferencia. Si te ofendí, perdóname. Si me ofendiste, te perdono. Y abandonamos eso porque esa carga en la naturaleza carnal va a pesar demasiado y nos va a desviar constantemente. Entonces nosotros no vamos a estudiar el fruto del Espíritu como virtudes aisladas. El verdadero propósito será mucho más profundo e interesante, porque no vamos a hablar que el amor, la bondad, la fe, la benignidad. No, vamos a tratar algo más profundo. No lo vamos a ver como algo sencillo, porque Dios no es sencillo. Y cada vez que Dios utiliza a uno de sus hombres, como usó el apóstol Pablo, para ponerlo allí. Primero la evidencia del Génesis, del Gálatas capítulo 5, del 1 al 12, comenzó a hacer un recuento y le hablaba de la libertad. El ser humano cuando vive en libertad y comienza a aparejarle ese momento de que quién fue que te hizo extraviar del camino que tú venías. Tú tienes que entender si vas caminando bien, esa vieja naturaleza en algún momento que quiere levantarse, tú tienes que ver dónde es que la vieja naturaleza te está llamando a acudir. Si era en tu vida pasada, en qué punto de tu vida pasada esa vieja naturaleza quiere cobrar vida en ti. Quiere cobrar vida en ti para sacarte del propósito y el proyecto que Dios tiene para tu vida. Entonces, en ese momento, yo me paro y yo digo, ¿qué me está sacando? ¿Qué yo le estoy haciendo paso? ¿Qué le estoy dando paso en mi corazón para que esta vida vieja vuelva a manifestarse en mí? Es aquí que está el problema, entonces me aparto. Entonces, de una manera u otra seremos testigos de cómo el Espíritu Santo forma progresivamente el carácter de Jesucristo en la vida del creyente. Entonces tenemos que entender y aprender que el amor, y aquí vamos con ello. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra? ¿Cuántos están listos? Mis hermanos, miren, cuando venimos a la casa del Señor, tenemos que venir dispuestos a recibir algo nuevo. No es que el pastor está predicando constantemente, no, es que el pastor lo que estamos predicando de manera constante es para que haya un cambio. ¿Saben por qué? Porque los días serán peores. Y cuando los días van a ser peores, usted tiene que tener de dónde echar mano. O aquel que trabaja y produce de una manera u otra no se lleva del adagio que dice por ahí, guarda pan para mayo y harina para abril. Y las hormigas, ¿cómo trabajan? Proverbio habla de cómo las hormigas trabajan, abasteciéndose para que en cada periodo de la vida, en el invierno, ellas tengan de dónde comer. Entonces, el ser humano tiene que copiar lo que está en la palabra, porque esos son nuestros reglamentos, nuestros estatutos y nuestras leyes. Y lo que Dios dice, ahí se va a manifestar, porque esa es la palabra de Dios. Amén. Entonces, si vamos a hablar de cada una de esas condiciones que establece la palabra en el libro de Gálatas, más, vamos a desmenuzar cada una de esas cosas. ¿Por qué? Porque debemos venir a la casa del Señor, aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque con ese tiempo que nosotros aprovechamos, es que nosotros vamos a instruir a nuestros hijos y vamos a sembrarle esa palabra para que realmente continúe la palabra con cada uno de ellos. Con cada modelo que nosotros hacemos con ellos, con cada cosa que le instruimos, en algún momento de su vida, usted verá que va a repercutir y ellos van a comenzar a accionar como usted. Independientemente de que cuando son adultos toman la vía que ellos deciden, pero llegará un momento en que el arrepentimiento llegará a su corazón y ellos volverán a Cristo y volverán a usted, porque fue lo que usted le enseñó que ellos fueran. Y esa es la palabra del Señor. Entonces comenzamos, dice, el amor es la esencia del carácter de Cristo. Esa esencia de Dios, que nosotros nos vamos corriendo a un lado, nos vamos corriendo a otro, pero aún el Señor nos perdona porque tiene amor por nosotros. Cuando se fue a Nínive Jonás, el Señor aún lo perdonó. Y aunque le enseñó cómo era que tenía que llegar a Nínive, que pasó trabajo para llegar, el Señor en su infinito amor y misericordia envió ese pez
que lo dejó en la tierra. Y aunque no lo dejó en Nínive, tuvo que caminar hacia Nínive, pero lo salvó. ¿Por qué? Por amor. Tenía un propósito, pero por amor, porque es la esencia del carácter del Dios que nosotros le servimos. ¿Cuántas familias no hay por ahí mordiéndose y jalándose los cabellos? Pero hay amor. Y lo que nosotros mostramos en nuestra esencia de lo que Dios ha hecho en nosotros, van a tener que verlo de una manera u otra. Porque es la esencia del carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿O acaso fue en vano que fue a la cruz del Calvario? No, no fue en vano que fue a la cruz del Calvario. Murió en esa cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Y por eso dice, el amor. Más, el fruto del Espíritu es amor. Y entonces dice, el gozo no va a depender de las circunstancias. Independientemente, la hermana decía ahorita cuando hacía la siembra, yo no dependo de las circunstancias terrenales, la mía viene de las circunstancias que vienen desde el cielo, y del cielo van a venir sobre mi vida cosas maravillosas. Amén. Amén. Porque aunque el hombre trate de bloquear, el Dios del cielo va a romper. Y Dios va a romper toda circunstancia y toda condición que se oponga al propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. La paz puede gobernarnos en medio de la tormenta. Podemos estar en medio de la barca. ¿Qué sucedió cuando Cristo estaba durmiendo en la barca, plácido? Había mucho viento y había olas. Eso no molestaba a Cristo. Él está enseñando que su esencia es el amor, pero que también Él es paz. Y cuando atormentados los discípulos, maestro, despierta, esto se va a ir a pique. Calla y enmudece. Comenzaron a mirar, entonces todavía no sabían con quién era que andaban. Porque dijeron, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedece. ¿Quién es este? El Dios vivo y de poder que habita en nosotros, que nos da poder, autoridad, capacidad, sabiduría, que es nuestro refugio, amparo, fortaleza, y es todo lo que necesitamos, Señor. Amén. Gloria al Señor. Dice, la paciencia nos enseña a caminar al ritmo de Dios. La gente vive diciendo por ahí, no, la paciencia, que van a venir pruebas. Qué amado. Pídale a Dios lo que usted pide. Clama a mí, yo te responderé. Pídale lo que usted quiera. ¿O acaso si yo tuviera a mi padre vivo y le dijera que me dé un abrazo, no me lo va a dar? ¿Cuánto no me dio mi papá carnal en esta tierra que yo sin pedirlo me lo daba? ¿Cuánto más no nos dará un Padre hermoso y misericordioso que nos permitió que esos padres terrenales nos engendraran para tenernos a nosotros? ¿Acaso Él iba a saber que nosotros, sabrá que nosotros tenemos necesidad de algo y no nos lo va a dar? ¿Qué padre que sabe que si su hijo tiene hambre no le da comida? ¿Le dará una serpiente o le dará un huevo? Le va a dar alimento. Entonces, caminar al ritmo del Señor con la paciencia nos va a enseñar que el fruto llega, la provisión llega cuando Dios dice que va a llegar, porque no te va a faltar. La gloria es de Cristo. La benignidad y la bondad son el amor llevado a la acción. Cuando yo comienzo a ver a mis hermanos, cuando yo comienzo a dar ese fruto, a manifestar ese fruto, es el amor manifestado en acción. Ya comienza a verse lo que Dios ha puesto en mí. Amén. La fidelidad refleja la constancia de Cristo. ¿Quiénes somos los únicos infieles? Nosotros. Nosotros somos los que somos infieles, que cada rato nos desviamos del camino, pero dice la palabra que Dios permanece fiel. Dios permanece fiel. Entonces, ese Dios que le servimos, que manifiesta su fidelidad, está sobre de nosotros. La mansedumbre es el poder bajo control. Muchas veces queremos, pero cuando hay mansedumbre, el poder está bajo control. No importa lo que esté pasando, poder en control. Dominio propio, la evidencia totalmente de una vida gobernada por Cristo. Pero antes de entrar en cada una de estas manifestaciones, como ya fuimos mirando, que el amor es la esencia del carácter del Señor, porque dice más el fruto del Espíritu es, y esta es la frase que vamos a encontrar prácticamente en toda la serie, porque así es que comienza, más el fruto del Espíritu es. Entonces Pablo dijo primero, manifiestas son las obras de la carne, y él está hablándole a la gente
realmente en un contexto real. Porque si te sacaron allá, tú te fuiste a caminar el camino que era, te vas a ver que manifiestas son esas obras de la carne que hay en el ser humano. Entonces, Pablo está diciendo, esto es lo que produce la carne, pero también dice, esto es la vida que agrada al Señor y esto es lo que comienza a manifestarse cuando conforme nosotros entendemos lo que es el fruto del Espíritu. Entonces, la palabra más anuncia un contraste entre luz y tinieblas, entre la vida y la muerte. Entonces, hay un contraste más. Entonces, el fruto describe la evidencia, el fruto va a describir esa evidencia que va a comenzar a operar en cada uno de nosotros como seres humanos. Sea el amor, la bondad, la benignidad, la fe, todo lo que sea. El fruto es la evidencia de lo que se da. Pero del Espíritu es que identifica cuál es la fuente, porque no recibimos nada de nosotros mismos. Todo lo que recibimos viene del Padre. Entonces, el Espíritu es la manifestación, es quien manifiesta quién es y lo que da. Es el protagonista de la película. Entonces es el carácter que comenzará a manifestarse en nosotros. Mas el fruto del Espíritu es. Entonces se comenzará a manifestar. Entonces Pablo está presentando simplemente, no presenta dos listas aisladas, sino que son dos fuentes y dos resultados. La obra de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces las obras manifiestan lo que sucede cuando gobierna la carne, pero el fruto es lo que manifiesta es cuando la vida está gobernada en nosotros por Cristo. Y vamos a ver 4 puntos en el día de hoy y voy a tratar de resumírselos, pero realmente tenemos que tocar estos 4 puntos. Dice, más el Espíritu establece un gobierno diferente. La palabra más, aunque parezca pequeña, pero marca una separación profunda entre dos maneras de vivir. Antes de ella aparecen todas las obras que nosotros estábamos hablando de la carne y la que hemos estado viendo constantemente todo este periodo en la mar. La inmoralidad, la idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, divisiones, envidia. Pero después que aparece esta palabra, entonces la palabra más comienza a definir lo que son esas cosas que nosotros ya sabemos, que es el fruto, es el amor, la bondad y la fe. Y es bueno que aunque las repitamos mucho, usted vaya tomándolas en cuenta para que cuando, como dice la palabra, cuando vayas en el camino, tú las repitas. Cuando estés en la casa, ponla en los postes. Y cuando tú la repitas constantemente, te vas a dar cuenta que habrá un cambio en cada uno de nosotros. Por ahí hay muchísimos programas que dicen el inglés por sumersión, algo así, que usted se apuesta con un audífono. No, pero por inversión. Y cuando usted toma la palabra, un versículo bíblico, y se va caminando y lo repite en su mente y en su corazón, se va a hacer parte suya. Y entonces cuando usted dice el fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22 me dice, 5:16 me dice que no satisface los deseos de la carne, sino que me dice que más el fruto del Espíritu. Yo comienzo a rumiar eso, porque tenemos que rumiarlo. Tenemos que rumiarlo constantemente para poder tomar posesión de algo que nosotros entendemos que es parte de nuestra vida. Amén. Entonces, más significa, aunque la carne esté perdida, el Espíritu produce algo diferente. Aunque allá me dice que la inmoralidad, que me dice que la maldad, me dice que todo lo que produce las obras de la carne, entonces aquí me está diciendo que hay una vida diferente. Y esa vida diferente yo la necesito. Entonces, anuncia algo positivo y es que el creyente no está condenado constantemente a vivir esa misma vida. Y hay gente que creen que tienen que vivir la misma vida porque no se sientan a mirarse en sí misma y decir, mira, yo veo que esta vida que yo llevo, constante en lo mismo, no me produce ningún fruto. Una gente que tiene un léxico totalmente desagradable. Y yo lo digo porque cuando el Señor tocó mi vida, cosas comenzaron a irse de mí. Y ya no en todos los ambientes el cristiano se siente bien. Muchas veces nos alejamos de la familia y es lamentable decir esto. Muchas veces nos vamos alejando de la familia. No es porque queremos estar ausentes de la familia, es porque no soportamos el lenguaje que allí se habla. O no en todos, pero en algunos de ellos. Pero ese alguno de ellos nunca falta en esa reunión. Y entonces usted dice, ¿a qué yo vengo?
yo hubiese preferido quedarme en mi casa o leyendo la palabra o me recuesto y descanso porque mañana inicia una semana laboral. Y entonces eso es incómodo. Habitar con gente que no camina conforme a lo que Dios ha dictaminado con usted es cuesta arriba. Y tenemos que estar cubiertos de esa manifestación, de ese más el fruto del Espíritu. Entonces, podemos decir, antes podía gobernarnos la ira, mas ahora el Espíritu puede producir mansedumbre. En otro tiempo podía dominarnos el resentimiento, mas ahora el Espíritu puede producir amor. ¿Ve cómo hay cambio en la vida de cada uno de nosotros? Si nos gobernaba la ira, ahora tenemos un temor y no nos atrevemos a decir ciertas cosas. Pero entonces eso se va convirtiendo, comienza a producir amor en nosotros. En la vieja manera de vivir andábamos controlados por el temor, pero el Espíritu dice que produce paz. Entonces no podemos decir que todo lo que nosotros vamos a hacer tenemos que temer, porque si Dios nos envía, Dios nos respalda, tenemos lo que Dios ha determinado. Si hay un respaldo de parte de Dios en nuestra vida, las cosas se van a producir conforme a lo que Dios ha establecido. Amén. Entonces, en otro tiempo, obedecíamos a todos nuestros deseos, mas ahora el Espíritu puede producir, ¿qué? Dominio propio. Y es una vida guiada por Cristo. Es una vida totalmente gobernada por el Espíritu Santo. Si tenemos el dominio propio, ¿qué pasa cuando llegamos a esos lugares? No estallamos y le devolvemos a ellos palabra por palabra. No entramos en dimes y diretes, sino que si tenemos una vida gobernada por el Espíritu, tenemos dominio propio y nada me saca de mi casilla. Lo digo porque lo viví el viernes. Y entonces, eso que viví el viernes, yo nada más decía, los ojos me hacían así. No así, me hacían así. Y yo estaba deseoso de ver a mi familia, pero me quería ir. Es terrible, muy terrible. Es terrible. Porque cada vez que usted oye esa letanía, esa clasificación de mala palabra de la A hasta la Z, ya usted no es parte de esa, usted no es miembro de ese cuerpo. La vieja naturaleza ya no habita en usted. Aunque haya trabajo que hacer dentro de nosotros, ya la vieja naturaleza de manera obligatoria tiene que salir de nuestras vidas. Porque no le pertenece ni un céntimo de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Porque hemos dicho que Cristo es nuestro Rey. Porque hemos dicho que Cristo gobierna nuestras vidas. Amén. Dice más, la intervención de Dios es una historia que parecía destinada a repetirse. Es decir, que Dios viene y nos abraza y nos dice, hey, tú no perteneces a esa vieja naturaleza. Ya tú no estás aquí, ya no estás allí. Y aunque tus frutos comienzan aquí, llegarán arriba. Aunque están abajo, llegarán arriba. Y no importa si están abajo. ¿Saben lo que pasa si están abajo? Están comenzando a producir. Amén. ¿Usted no ha visto lo grande con una mata de piña? Una mata de piña así. Un día yo fui al campo con una gente y le digo, ay, déjame subirme en esa mata de piña, y me miró. Sí, porque es así. Pero cuando comienza abajo, hay fruto. Hay fruto absolutamente. Entonces, es como si Pablo dijera en las obras de la carne, ese es el resultado de la antigua vida, pero este es el resultado de una vida nueva en Cristo. Y es lo que nosotros debemos apostar, a una vida nueva, transformada, renovada y caminando conforme a la dirección que Dios manda. Entonces podríamos decir que dependiendo del ambiente donde nacimos o donde crecimos, puede existir gritos y contiendas, porque no todos estábamos en el mismo lugar, pero eso no puede impedirte que tú conozcas que Cristo llegue a tu vida y que te separe de una manera u otra. Porque todos tenemos la oportunidad de avanzar y de seguir hacia adelante en Cristo. Porque el llamado es para todos, el llamado no es para unos pocos. Los apóstoles, o los discípulos de Jesús convertidos en los apóstoles, predicaban unos a los judíos, pero que luego dijo el Señor, que a esto predícale a los gentiles. Es decir, que no hay separación entre griego y judío, ni esclavo ni libre. Todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Entonces, muchas veces nosotros desarrollamos una manera de defendernos
Y esa manera de defendernos era de herir con los labios, pero ya no es así. Ya en nuestra nueva naturaleza, aunque muchas veces nos tiran con unas flechas que son, unas saetas que son bien fuertes, muchas veces tenemos que devolver de otra manera, porque ascuas de fuego, cuando devolvemos de esa manera, se levantarán sobre la cabeza de nuestros enemigos. Entonces, más significa que la gracia de Dios puede interrumpir el ciclo de la carne. Cuando ese más entra ahí, más el fruto del Espíritu, cuando viene a nosotros, interrumpe el ciclo de la carne, el ciclo de esa vieja manera de vivir que nosotros antes nos conducíamos de manera constante. Porque hay un bloqueo. Ya aparece el Señor en la escena y nos cubre con el fruto del mismo. Entonces, la carne siempre dice, tú siempre vas a ser así. Tú no vas a cambiar. No, pero tu voluntad que te dice, tu deseo interno que te dice, no hay algo dentro de ti que te dice, ya estoy cansado de lo mismo. Ya estoy cansado de vivir la misma vida constante, levantarme y hacer la misma rutina. Ya no estoy cansado de ver a la misma gente haciendo lo mismo, yo ser parte de lo mismo. Yo quiero ser algo diferente. Entonces entra la obra del Espíritu. Más el fruto del Espíritu me dice, yo soy la diferencia. Amén. En el punto 2 dice el fruto, el nuevo gobierno debe dejar una evidencia visible. Es obligatorio. Es obligatorio que debe dejar una evidencia visible. El uso de la palabra manifiesta significa que las obras de la carne terminan haciéndose visibles. No importa. Esta mañana hablaban en la escuela dominical. Vuelve el pastor con la escuela dominical. Pero gloria a Dios. Esta mañana decían, me voy al Amazonas, me voy. Pero si Salmo 61:2 te dice, hasta el cabo de la tierra. Es el extremo más lejos, lo voy a repetir para los que no estaban. Es el extremo más lejos de un territorio. Si usted se va allá, sus obras de la carne, allá le seguirán. No importa, te van a conocer como nuevo en ese territorio. Pero cuando se manifieste esa obra de la carne dentro de uno, van a saber quién es usted y de dónde viene. Amén. Porque le va a usted a decir a cualquiera su 8,90. Y le va a devolver su 3,60. Así mismo es. Pero cuando estamos guiados por el Espíritu y hay dominio propio, entonces van a decir, este es el hombre que vino a cambiar este lugar tan recóndito de la tierra. Porque allá tendría Dios a hacer algo diferente. Entonces, aunque comiencen en el corazón, esas obras, aunque comiencen en el corazón, tarde o temprano se van a manifestar. ¿Qué dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 45? El hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, pero del mal tesoro de su corazón, ¿qué saca? Cosas malas. Entonces, al final dice, de la abundancia del corazón, dispara la boca. Porque la boca no habla, la boca dispara cuando está enardecida, la masa encolerizada. No le importa quién sea. Dice por ahí esa palabra, y no hay escudo que valga que lo que la repela. Es una palabra tan fuerte que quema el escudo. Pero cuando hablamos de amor, desarmamos a nuestro contrario. Usted no ha visto cuánta gente comienza a decirte, mira en la calle. Y usted le dice, Dios te bendiga. Usted lo desarma, se le caen los hombros. ¿Qué fue? El otro día un hombre se me atravesó en la bomba y yo le iba a dar y ese era un motorista y el motorista venía. Yo dije, me va a romper el vidrio, pero yo me desmonté rápido. El tipo me vio y cuando me acerqué le dije, le dije, Dios te bendiga. El tipo se rió. Ya lo desarmé. Y le dije, tú tienes razón, perdóname. ¿Ya? Eso es lo que él quería escuchar. Y si yo metí la pata, la metí, ¿verdad? Si fui yo, pues bien. Porque nadie ve su propia falta. Pero cuando tú lo desarmas, perdóname, discúlpame. Dios te bendiga. Dice, ¿y con qué vino este hombre? Vino algo con algo diferente que yo no había escuchado. De oída, te había oído, más ahora mis ojos, ¿qué pasa? Te ven. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Y eso le pasó a nuestro amigo Job. Que tanto que dijo que no deseaba, que debieron haber borrado hasta del calendario la fecha de su nacimiento. Que debió haberse quedado en el vientre de su madre. Que el día debió haber sido caliginoso. Santo. Pero cuando conoció al Señor y comenzó a ver
Más el fruto del Espíritu. Entonces dijo algo diferente. De oída yo te había oído, pero papá, ¿y por qué me dejaste pasar tanto tiempo sin ti? Y yo digo, porque tenía que trabajar en ti. Porque tú eras tu propia desgracia. Tú estabas haciendo ayunos, silicios de oración por lo que podía pasarte. Estabas anteponiéndote a lo que no se puede evitar. Lo que llega aunque usted pida o no pida paciencia. ¿Lo ve ahí? Llegó. ¿Y qué dijo el mismo Job? Lo que temía me sobrevino. Dios nos libre y nos guarde. Pero hay situaciones un poquito incómodas. Entonces, así como la carne se manifiesta por medio de sus obras, el gobierno del Espíritu se manifiesta por medio de su fruto. Si hay una manifestación para algo, hay otra manifestación que contrarresta. Amén. Amén. Porque dice que cuando aparece Cristo, donde aparece Cristo, llegó la luz. Y las obras de las tinieblas tienen que huir en el nombre de Jesucristo. Entonces, por lo tanto, el fruto es una evidencia visible de una realidad invisible. Una evidencia visible de una realidad invisible. Porque lo que no vemos es lo grande. Lo que se teje en el mundo espiritual de las tinieblas no lo vemos. Simplemente se manifiesta, llega. Pero cuando usted está en el fruto y está orando, esas obras se deshacen. Y usted dice, mira lo que pudo haberme pasado. Muchas veces yo no sé cuánto le ha ocurrido. Mira cuántas cosas pudieron haberme pasado, pero el Señor tuvo misericordia. O el Señor lo guardó. El Señor lo protegió. Porque hay una manifestación del amor de Dios en cada uno de nosotros, que nos guarda y nos libra. Entonces, no vemos directamente en la raíz del árbol. Jamás lo vemos. Pero cuando comienza a dar fruto, vemos lo que estaba produciendo. Y así es dentro de nosotros. Nadie puede ver lo que el pastor tiene en su corazón. Ni yo puedo ver lo que la hermana Giselle tiene en su corazón. Pero la palabra dice claro en Mateo 7:16, por el fruto lo va a conocer. Y usted va a saber lo que se estaba cocinando en mi corazón y en el corazón de la hermana. Porque el fruto lo revela. Amén. Entonces, porque el fruto hace visible lo que gobierna en el interior. Porque cada vez que nosotros nos disponemos a hacer las cosas buenas, eso es lo que se va a manifestar. Cada vez que yo decido hacer algo bueno, y es lo que mi corazón planea, pero cuando yo estoy comenzando y elucubrando maldad, no me siento bien. Porque hay cosas que usted quiere hacer, porque el mismo apóstol Pablo lo dijo, el bien que quiero hacer no lo hago. Más el mal que no quiero, termino haciéndolo muchas veces. Y entonces ahí comienza a verse el fruto de lo que había en nuestro interior. Busquemos siempre en oración someter la carne, someter absolutamente todo lo que no viene de parte de Dios para que entonces pueda florecer un buen fruto en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, el fruto no es la causa de la salvación, pero es el camino que nos lleva a ella. Porque caminando siempre con un fruto deseable, entonces hay un cambio total en nuestra vida. En nuestra vida habrá cambio porque lo habrá. Porque nosotros hemos decidido seguir la voluntad del Padre. Y cuando usted sigue la voluntad del Padre hay un cambio, porque el Padre lo que te va a dar es fruto del Espíritu. El Padre no te va a dar obra de la carne. El enemigo te tentará para que vayas a la obra de la carne, pero Dios no te va a permitir que si tú sigues su camino, tú caigas en ningún momento de la vida. Y si caes, puedes volver a levantarte. Amén. Porque la palabra nos dice 7 veces cae el justo y vuelve y se levanta. No estoy diciendo que vamos a ser inmaculados y que no vamos a tener problemas. Porque la misma hermana dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero descuida, yo he vencido el mundo. Y si nos guiamos por lo que Dios dice en su palabra, nosotros vamos a estar bien. Entonces, tal vez el fruto todavía no está completamente maduro en nosotros, pero va transformando nuestra vida de una manera u otra. A este hombre no le llegó esta imagen que vemos aquí, de lo que estábamos hablando anteriormente en la no naturaleza en conflicto. No le fue fácil porque vimos que el anterior, el hombre estaba despojándose, estaba luchando por despojarse de aquello que internamente nosotros tenemos dentro, que todavía quiere afirmarse en nosotros y que batalla y que contiende, porque no es fácil. Las pasiones, todas las pasiones son difíciles de luchar. Así como cualquier persona que usa cigarro,
que normalmente fuma, le es un momento desagradable tener que dejarlo, pero por H, por R, por salud, lo que sea, tiene que dejarlo. Pero luego esa persona que deja el cigarro le molesta, entonces ya ve como antes la veían a ella. Y entonces el fruto comienza a manifestarse de una manera extraordinaria. Entonces, ¿qué fruto se hace visible principalmente en nosotros? Nuestra manera de hablar. Nuestra manera de hablar. Y siempre le he puesto el ejemplo en el libro de Mateo 26:73. Cuando estaban en el patio con Jesús, lo maltrataban y lo humiliaban. Y que estaba Pedro merodeando por allí. Y dicen, tú eres uno de ellos. No, yo no soy. Y después lo agarran para tú eres uno de ellos. No, yo no. Y entonces le dicen en un momento, tú eres uno de ellos porque tu forma de hablar te delata. Y el hombre comenzó a maldecir porque no es lo mismo llamado que verlo llegar. Que Jehová lo reprenda, ¿verdad que sí? Entonces el hombre ya había cambiado porque dicen que Pablo era un hombre totalmente colérico, que era un hombre tenaz, que no barajaba pleito, no barajaba darle una pedra a cualquiera. Oye, ¿acaso no dicen que la oreja de Marcos la llevó Pedro? Era un hombre. Pero Dios trabaja en cada uno de nosotros. Mira cómo dice, tú eres de ellos porque tu forma de hablar te delata. Ya tú no estás hablando como tú hablabas antes. Ya tú no eres el viejo Pedro. Tú eres de aquello. Y ahí fue que vino entonces la transformación de Pedro. Llegó inmediatamente, el gallo cantó. Que muchas veces la gente cree que era un gallo. A veces, y es una campana que hay en Jerusalén que le dicen la campana del gallo. Que la tocaron. Tum, tum. Pero no era que había un gallo. No había un gallo, era una campana que sonaba, que le llaman así. Porque la gente dice, y el gallo cantó. No cantará el gallo cuando tú me habrás negado 3 veces. Era la campana. Entonces, ¿qué fruto se hace visible? Hay una transformación en nuestra manera de reaccionar. Reaccionamos con una actitud diferente ante la ofensa. Cuando esa gente le dicen a uno en la calle su mamá y se bendigo la tuya. No, porque si usted se va a poner los guantes de que se la mencionen, como los muchachitos, escupe ahí, que esa es tu mamá. Y usted se embogotaba de una vez. Entonces no estamos hablando de perfección inmediata, sino de transformación progresiva y evidente. La transformación es progresiva, constante, pero para que exista una acción contraria, constante y progresiva, nosotros debemos buscar el rostro del Señor todos los días. Amén, amén. Tenemos que honrar al Señor, porque de esa manera en que nosotros honramos al Señor, buscamos su rostro, le adoramos, bendecimos su nombre, es que tenemos una intimidad del Padre con cada uno de nosotros. Punto 3. Del Espíritu, la fuente del fruto no somos nosotros. Ven, por eso el dueño del fruto es el Señor. Y es el protagonista de la película. Entonces, dice, el fruto del Espíritu. Pablo no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu, porque son conexiones que van una con la otra. No son cosas aisladas, sino juntas, una que dependen de la otra. Entonces no podemos escoger solamente las expresiones que se ajustan a nuestra personalidad, que van a la mano con el Señor. No, son todas, absolutamente todas. No podemos decir, tengo amor, pero no paciencia. Yo lo amo, pero me saca de mi casita. Yo lo amo, pero oye, Dios mío. Entonces soy fiel, pero no controlo mis palabras. Ay, cada vez que yo veo, yo quiero decirle tantas cosas. Pues mire, contrólese. Hacer hormiguita, como dice mi suegra. Entonces, el fruto no es un adorno religioso colocado sobre nuestra vida, es la evidencia de la vida de Cristo obrando desde el interior de nosotros. Es decir, que no es un adorno, sino que es Cristo obrando desde el interior de nosotros. Y porque, ¿qué dice la palabra? No es la comida que yo me como. Que la gente que guarda la comida, que mira que Semana Santa, que no coma carne, cómase toda la carne que usted quiera. Cómase el caballo entero. Todo el caballo. Cómase el caballo entero, no se preocupe. Ahora, después que se coma el caballo, cuidado con lo que usted, porque es lo que sale de la boca, no lo que entra. Mata y come, dijo el Señor al apóstol Pedro. Yo no he comido cosa inmunda, no llames inmundo lo que yo he santificado.
Entonces, no diga que no va a comer caballo, porque si es lo que hay, va a comer carne, el caballo buenísimo. Entonces, esto identifica que el autor es la fuente, el poder que produce la transformación, el fruto del espíritu, el dueño, es el protagonista, es el que acciona en nuestra vida. Entonces el fruto pertenece al espíritu, porque solamente el espíritu puede transformar en nosotros el carácter hacia Cristo. Nuestro carácter viejo, dañado, rabioso, mal genio, gruñón, es el único, el fruto que puede, el espíritu es el único que puede hacer ese cambio. Entonces podemos aprender a guardar silencio, pero solamente el espíritu puede sanar el resentimiento. El hermano decía esta mañana cuando hablaba del perdón, una de las cosas que dio fue el resentimiento, y el resentimiento acaba con nosotros. Nos pudre por dentro, porque comienza yo no sé cuánto se incomoda la gente, todo lo comienza a sentir aquí adentro y no se está tranquilo. Y cuando vuelve la paz, usted siente un alivio, que todo lo que le molestaba se fue, pero es que comienza a producirse todo aquí. Y cuando esa rabia viene, mi esposa me lo viene diciendo, no te incomodes porque el que paga eres tú. El que paga eres tú. Y es cierto, me doy cuenta, el que paga es uno, porque luego se queda ese malestar ahí y comienza a regurgitar y todos los problemas que vienen de ahí. Y nosotros tenemos que entender eso. Entonces, podemos sonreír delante de alguien que nos hirió, pero no lo soporto. Entonces comienza a pedir al Espíritu Santo que guarde su corazón, que le dé dominio propio y que esos frutos del Espíritu comiencen a manifestarse en cada uno de nosotros para que podamos ver el amor manifiesto, la esencia de Cristo en nosotros para poderlo reflejar. Porque voy a sonreír de manera hipócrita, mejor no voy para no sonreír. Entonces no puede ser así. Tenemos que tener amor realmente y sonreír de verdad. Entonces, podemos aparentar paz, pero solamente el Espíritu puede establecerla en medio de una tormenta. Pero cuando decíamos esta mañana, la paz no se puede quebrantar aunque estemos en medio de la tormenta. Porque aunque no, las cosas no están bien. Oiga bien, no está bien. Hay una tormenta, no está bien, pero si Cristo ve la barca, se soluciona el problema. Si Cristo ve la barca, se soluciona el problema. Porque Él es Dios. Entonces la disciplina humana puede modificar cierta conducta, pero solamente el Espíritu Santo puede controlar y cambiar el corazón. Podemos aplicar cualquier disciplina. Hoy me voy a abrir, yo me voy a portar bien, yo no voy a hacer de la mía. Pero repito, siempre al final mete la pata. Si no lo hace a la entrada, ya hace a la salida, pero de que la hace, la hace. Entonces, Él habla, pero nosotros debemos escuchar, porque Dios habla, pero tenemos que escuchar. Hablábamos la semana pasada, ¿de qué hablábamos? Hablábamos de 1 Samuel, capítulo 15, y del problema de Saúl. Saúl escuchó lo que se le dijo, pero modificó lo que se le mandó a la misión y terminó haciendo lo que le vino en su deseo. Y después de ahí vino la repercusión. Nos quedamos fuera. Y es duro quedarnos fuera, hermano. O hermanos. Es duro quedarnos fuera después que nosotros fuimos llamados a una misión y que te dejen fuera allá atrás, detrás de la puerta y te cierren la puerta en la nariz. Lo que Dios dijo tiene que cumplirse. Entonces Él confronta, pero debemos abandonar nuestras justificaciones. Eso mismo hizo Saúl. Quería justificarse, no, porque las guardamos, todas esas las guardamos para tu Dios. Entonces el Dios mío no fue el Dios que te mandó a ti a hacer la misión. Fue el mismo Dios. Así es que Él no quería eso. Él quiere obediencia, que es mejor que toda la grasa de los carneros, los sacrificios. Escucha, presta atención. Cuando entres a la intimidad, mira a ver qué Dios quiere tratar contigo. No te dejes llevar por tus emociones, porque esas emociones te van a llevar a un punto que va a terminar manifestando las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Pero cuando escuchamos y prestamos atención, se manifiesta más el fruto del Espíritu. Entonces, Él muestra el camino y nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer. Si Dios le dijo, váyase por ahí. Yo no tengo zapatos, hay mucha piedra, váyase por ahí, que a lo mejor le trae la columna, ahí están los buggy que usted necesita para seguir caminando. Pero obedezca, váyase, no se detenga. Si Dios te manda, Él respalda. Él no recuerda la palabra, pero nosotros debemos sujetar nuestros pensamientos a ella. El Espíritu Santo no produce
su fruto ignorando nuestra voluntad. La produce mientras nosotros estamos trabajando con la obediencia. Porque si el Señor nos habla, de nada vale que nos hable si nosotros queremos estar pulseando con el Señor, ver quién tiene más fuerza. Él te dice que me vaya a Nínive, pero yo no quiero ir para allá. Me predica la palabra en Gualey, no, yo quiero ir a Piantini. Allá para Gualey, allá que el Señor lo necesita. Vaya a predicar allá, que allá que se van a salvar. Allá arriba todavía no es el tiempo de ellos, porque ellos entienden que tienen la medicina en su mano. Y el sano no necesita medicina. ¿Pero quién es que más necesita medicina? Que lo está llevando quien lo trajo. El hombre del tenedor. Entonces, donde yo te mando es que tú tienes que ir. El fruto no aparece simplemente porque el Espíritu vive en nosotros, sino porque permitimos que ejerza su gobierno en nosotros. Amén. Tenemos que permitir abrir nuestro corazón, nuestro entero ser, para que Él pueda morar en nosotros y hacer lo que Él desea en nosotros y cumpla su propósito en nuestras vidas. Pero con una condición cerrada no va a entrar. Con un bloqueo y una muralla ahí, aquí, en todos los lados, y vestido como los romanos antiguos, que no podíamos ni siquiera cargar. ¿Por qué usted cree que David dijo, yo me voy a poner eso? Si yo, el Señor que me envió, a mí me va a dar la fuerza y la sabiduría para yo hacerlo. Y con una sola pedra acabó con el gigante. Entonces, lo que tenemos que hacer es obedecer. ¿Qué hizo David? Fue al río y cogió su piedrecita. Yo no necesito eso, me va a arrastrar a mí. Y cuando este gigante venga a pelear conmigo, yo que soy un muchachito chiquitico, con este gigante, voy a tener que salir corriendo, voy a tener que cargar más de lo que yo peso. No, olvídese de eso, rey. Quédese con su armadura para usted. De donde yo vengo, y el que me habló, lo que me dijo fue que yo hoy tendré la victoria. Amén. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Entonces, la pregunta no es solamente, ¿tengo el Espíritu Santo? ¿Tiene el Espíritu Santo el control de todas y cada una de mis respuestas y mi forma de yo ser? No es que si tengo, es que si Él tiene sobre de mí el control para hacer lo que Él realmente desea. Porque nosotros comenzamos a decir, Señor, dirígeme, úsame, cámbiame, renuévame, pero por dentro de nosotros todavía la vieja naturaleza está diciendo que eso es de Boca Chica para allá que lo estoy diciendo. Entonces no se va a producir cambio. Punto 4. Acuérdense que les dije que eran 4. El gobierno del Espíritu ahí entramos a el gobierno del Espíritu adquiere la forma del carácter de Cristo. Y ahí comenzamos y volvemos cuáles son lo que leímos de Gálatas 5 del 22 al 23. Entonces, pero Pablo no deja el fruto como una idea abstracta. La palabra nos muestra la forma concreta que adquiere el gobierno del Espíritu en la vida cotidiana de la manera que se manifiesta. Por eso dice, el fruto del Espíritu es amor, bondad, fe, benignidad. Es lo que se va a manifestar en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hace el amor? Y volvemos al amor. Nos revela cómo Cristo gobierna nuestras relaciones. Eso hace el amor. Nos revela cómo Cristo gobierna todas nuestras relaciones. Y cuando realmente tenemos la esencia de Cristo en nosotros, ese amor va a revelar todas las relaciones que tenemos con los demás. Y aunque uno quiera a veces decir, realmente el amor sustituye esa olla bien caliente por el amor. Y se acabó. El gozo demuestra que las circunstancias han dejado de ser la fuente principal de nuestra satisfacción. Es decir, que las circunstancias no van a gobernar nuestra vida. El gozo no se apaga. Gozaos aunque halléis en diversas pruebas. Amén. Amén. La paz evidencia que el temor ya no ocupa el trono. Muchas veces ese temor, nosotros queríamos, era entronado que estaba ahí. Voy a dar un paso, mueve el otro pie porque realmente no tenga temor, porque la paz que Cristo te da es más que suficiente. Mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no la doy como tú la piensas, ni como el mundo la da. Yo te la doy entera para que tengas libertad. Amén. 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 La paciencia, la que la gente le corre, demuestra que hemos aprendido a respetar el tiempo de Dios y el proceso de los demás, porque muchas veces uno dice, pero el hermano no avanza, el hermano no avanza, el hermano no avanza, el hermano no avanza. Pero es en el tiempo de Dios que vamos a ver los cambios.
Amén. Amén. Porque el hecho de que usted haya avanzado rápido no quiere decir que todos tienen que avanzar igual que usted. Porque hay otros que el Señor tiene que provocar algunos otros trabajos que son más grandes, pero también necesitan de la ayuda de nosotros para poder ayudar a ellos. Entonces esa paciencia nos va a demostrar que es al ritmo del Señor y que debemos ayudar al que necesita nuestra ayuda. Amén. Amén. Entonces la benignidad y la bondad muestran el amor convertido en acciones. Ya no es que yo vi que mi hermano tiene hambre, ya es que yo vi que el hermano, yo pude satisfacer su necesidad. Y entonces, como yo no puedo satisfacerla todos los días, entonces yo busco y toco la puerta a ver quién puede ayudarlo para el otro día. Y eso es así, la benignidad y la bondad. Entonces eso es lo que Dios quiere, que seamos como cuerpo de Cristo. Que no seamos indolentes ante el sufrimiento de los demás. Porque cuando tenemos nuestra mesa resplandeciente y con toda clase de comida, no viene un pensamiento en nosotros y nos recordamos que hubo un hermano que hoy no tiene que poner en la mesa. Pensemos eso. Y no solamente un hermano, que hay personas que muchas veces vemos en la calle que tienen una necesidad. Tenemos que, exacto, así es. Entonces tenemos que entender que hay gente que necesita. ¿Amén? Entonces por eso se manifiesta la benignidad y la bondad. La fidelidad revela una vida constante y confiable. La mansedumbre demuestra que nuestra fuerza está sometida al control de Dios. Y el dominio propio evidencia que nuestros deseos ya no poseen autoridad absoluta sobre nosotros. Ya no somos ese poético chino que tiene la mecha corta, que viene en cadenita, usted lo prendía en las navidades, ¡pam! Y lo soltaba y sonaba uno tras otro. Yo no sé cuántos infartos casi yo le provoqué a los vecinos. El Señor me perdone por eso, honestamente. Y los que se fueron por mi culpa, que el Señor me haya perdonado. Porque realmente eso es no tener dominio propio. Y entonces cuando muchas veces esos poéticos explotan, ¡tum! De repente te da un sobresalto a alguien. Entonces, pero el Señor tenga misericordia. Y eso del dominio propio nosotros tenemos que practicarlo. No es hoy, es desde ya. Desde ya, porque aquí estamos en un ambiente donde estamos todos tranquilos, pero cuando salimos a la calle llegó el primer conflicto. Y cuando uno mete la pata, lo primero que dice, ay, pero yo salí y acabo de salir hasta de la Santa Cena. Y le dije que era esta boticuela verde. Entonces tenemos que comenzar a tener dominio propio. Entonces, más anuncia que Dios puede escribir una historia diferente en cada uno de nosotros. El fruto enseña que la nueva vida debe dejar una evidencia visible. Debemos dejar algo visible en cada uno de nosotros, en la familia, donde quiera que sea, en la iglesia. Tenemos que manifestar que el fruto debe hacerse visible a los demás. No porque querramos que nosotros digan, ay, qué bonito tu fruto. No, es que sea evidente de lo que estamos haciendo sin esperar recompensa. Ese es el verdadero fruto del Espíritu. Identifica al autor y la fuente de la transformación, que solo es nuestro Señor Jesucristo. Y es, ¿verdad? Nos muestra que esa transformación adquiere la forma del carácter de Cristo para nosotros en nuestras vidas. Entonces la carne se hace manifiesta por sus obras, pero el Espíritu Santo, la carne se hace manifiesta por sus obras, pero el Espíritu también debe hacerse evidente por su fruto. Así que hoy tenemos mucha tela por donde cortar. Vimos 4 puntos. Nos dimos cuenta por qué el apóstol Pablo los manifestó cuando estaba hablando a los Gálatas. Y le estaba diciendo, ¿quién te confundió? ¿Por qué te caíste? ¿Por qué volviste atrás? Recordemos que vivir en la libertad es lo mejor, pero la libertad de Cristo. Y decía el hermano en la escuela dominical, valga la redundancia por otra vez en el día de hoy, que esa vida debe manifestarse en nosotros. Esa libertad no debe ser ocasión de nosotros ir a pecar. Así que aunque la libertad que Cristo nos da es para vivir libres en el amor de Cristo y rechazar todos los deseos de la carne. Amén. Amén. Los placeres son buenos. La vida que el mundo ofrece no es mala. Claro que no.
Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Usted tiene la palabra y tiene el conocimiento. La palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. No podemos decir, cuando ya conocemos al Señor, lo aceptamos en su corazón y tenemos una constancia escuchando la palabra, nosotros no podemos decir que somos ignorantes. Porque cuando usted no entiende algo, líderes tiene para que acuda a ellos. Y líderes tienen porque le hemos dicho que estamos a su servicio. No solamente para algún conflicto, sino para cualquier orientación. Entonces, ¿qué acontece con eso? Que cuando conocemos que hacer el bien es pecado y lo cometemos, es pecado. David sabía lo que era pecado y mandó a buscar a Betsabé por encima de eso. Y vivió un desastre. Tuvo una familia hecha a pedazos. Pero todo fue consecuencia de que él no obedeció lo que Dios había establecido. Y teniendo tantas, le dijo Natán, te cogiste una ovejita que tenía aquel que iba de paso, y tú en vez de darle de la tuya que tiene tanta, te fuiste a tomar la ajena. Y cayó en su propia trampa, porque haberle hablado en un momento determinado a un rey que tenía todo el poderío, decirle tú eres el pecador, Dios le dio la sabiduría al profeta Natán cuando se llegó a David para decirle que había pecado con Betsabé. Y cuando llegó a David lo metió entre las 4 patas de los caballos. No los caballos que iban un solo caballo, en la parte de los caballos de la carreta, arrastrada por 8 caballos. Y David estaba en ese medio metido ahí adentro. Le dijo, ¿sabes qué, David? Ese hombre eres tú. Porque David dijo, ¿quién es ese para que yo lo mate? Y se clavó el cuchillo él mismo, se hizo un harakiri. Y le dijo, ¿sabes algo, David? Ese hombre eres tú. Yo me imagino el semblante, yo no lo vi. Me hubiera gustado poder ir en el tiempo y haber visto esa escena, que yo me imagino que David debió haberse caído por todos los lados, debieron haberse caído todas las coyunturas y quedarse así. Y temblando. Porque quien estaba hablando no era el profeta, era palabra de Dios. Y esa palabra de Dios lo llevó bien lejos. Y cuando nosotros somos tocados por la palabra del Señor, el fruto del Espíritu se manifiesta en cada uno de nosotros. Porque son manifiestas.